Buenos días. Bienvenidos a una nueva sesión de Flashit, el espacio desde el cual los profesionales del grupo de propiedad intelectual y tecnología de Cuatro Casas os actualizamos sobre las novedades que se han producido en los últimos meses o semanas en nuestro ámbito de especialidad. Como es habitual, hemos dividido la sesión de hoy en 5 partes. Las primeras 4 vamos a tener los siguientes ponentes y temas. En primer lugar, Ángela Pérez nos hablará del recientemente aprobado anteproyecto de ley orgánica que regulará o modificará el derecho de rectificación. Seguidamente, Pablo Reyes nos hablará de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso Dun & Bradstreet, referida a la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos respecto a decisiones automatizadas. En tercer lugar, Ramón Baradaz nos va a hablar de la Data Act y más en concreto de la propuesta de cláusulas B2B que recientemente también se han publicado como un desarrollo más derivado de dicho reglamento. Y por último, Lavinia Márquez nos hablará del reglamento del espacio europeo de datos de salud. También siguiendo la estructura habitual, terminaremos con el profesor Miquel Peguera, que tratará las cuestiones de miscelánea que también creemos que pueden ser de interés y que se han producido en estas últimas semanas. Con lo cual, como podéis ver, tenemos una sesión bastante cargada, con lo cual, sin más dilación, le paso la palabra a Ángela para que empiece. Ángela, cuando quieras. Hola, pues muchas gracias, Albert, y buenos días a todos. Yo voy a hablaros brevemente del nuevo anteproyecto de ley orgánica reguladora del derecho de rectificación. Algunos habréis oído ya hablar de este anteproyecto en prensa porque tuvo cierta repercusión el pasado mes de febrero y acaparó algún que otro titular. En primer lugar, hemos de tener presente que este anteproyecto se encuentra en una fase bastante inicial de tramitación. Ahora mismo, el Consejo de Ministros ha aprobado el texto del anteproyecto. Ha tenido lugar el trámite de audiencia pública de los ciudadanos y se han emitido los informes de la CNMC y del Consejo General del Poder Judicial. Por ello, el texto que tenemos ahora mismo no es el definitivo y, lógicamente, las próximas semanas o meses puede sufrir bastantes modificaciones derivadas de estos informes y del trámite de audiencia. Y teniendo esto en mente, podemos pasar a analizar el contenido del anteproyecto. Lo más importante, ¿qué es el derecho de rectificación? Pues es el derecho de toda persona física o jurídica a que se rectifique cierta información difundida públicamente sobre hechos que aluden a esa persona. Concretamente, esta información tiene que cumplir 2 requisitos. Tiene que ser información inexacta o la persona tiene que considerarla inexacta y tiene que poder causar perjuicio a esta persona. Ahora mismo, este derecho se encuentra regulado por una ley orgánica del año 1984, es decir, una ley que lleva vigente más de 40 años. Y precisamente el objetivo del anteproyecto es adaptar la regulación de este derecho al contexto digital actual, en el que, como sabemos perfectamente, la información se puede propagar por todo el mundo en cuestión de segundos. Por este motivo, el legislador introduce una serie de novedades en el anteproyecto respecto a la normativa de los años 80. La principal novedad es que amplía el ámbito de ejercicio de este derecho. En la normativa vigente, el derecho se puede ejercer frente a los medios de comunicación tradicionales, como puede ser un periódico físico o digital. Y lo que el anteproyecto prevé es que las personas puedan ejercer también este derecho frente a los usuarios de especial relevancia que todos conocemos comúnmente como influencers. Y sobre este punto hay una cuestión muy destacable y es que el anteproyecto se separa de la normativa audiovisual a la hora de definir a los influencers. Como sabemos, la normativa audiovisual establece un umbral mínimo de seguidores para ser considerado influencer y lo establece en 1 millón de seguidores para una plataforma y 2 millones de forma acumulada en varias plataformas, junto con otros requisitos además. Sin embargo, el anteproyecto considera influencer a cualquier usuario con más de 100.000 seguidores en una plataforma o 200.000 en varias y además no considera ningún otro requisito, es decir, es un umbral 10 veces inferior.
De estas novedades podemos entender que lo que el legislador está pretendiendo es que la rectificación se pueda ejercer en muchas más situaciones que hasta ahora y frente a un número de usuarios o sí, de usuarios muy superior. Bueno, y además de esto, amplía el plazo de ejercicio de 7 días a 10, también con el mismo objetivo de facilitar el ejercicio del derecho de rectificación. De todas formas, como decía al comienzo, este texto no es el definitivo, puede ser que el umbral finalmente acabe siendo el mismo que en la normativa audiovisual, pero esto es algo que iremos viendo próximamente y de lo que os mantendremos informados. Y con esto os dejo con mi compañero Pablo Reyes. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ángela. Gracias por conectaros una edición más en este Flashit. Y como anunciaba Albert, al principio de la sesión voy a tratar de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se dictó el pasado 27 de febrero en el tema Dun and Bradstreet, conocido así por la denominación de una de las partes. Esta resolución es relevante en el ámbito de protección de datos, concretamente en el ámbito del derecho de acceso, que tiene todo interesado al tratamiento que se haga de sus datos, y en este caso concretamente en el contexto de decisiones automatizadas, que recordemos que son decisiones automatizadas son aquellas, según el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, son aquellas que se toman sin intervención directa de un factor humano, sino en aplicación normalmente de algún tipo de algoritmo o últimamente, especialmente de la inteligencia artificial. El reglamento obliga en su artículo 15 a que los responsables del tratamiento faciliten al interesado la lógica que yace detrás de este tratamiento cuando se ha empleado precisamente un mecanismo automatizado de los que exponemos. Este litigio tiene su origen en Austria, donde una compañía de telecomunicaciones denegó a una clienta de la misma la formalización de un contrato, basándose en una evaluación crediticia que se había realizado de manera automatizada por la agencia Dun & Bradstreet, que es la que da nombre al asunto. La empresa se niega a facilitar detalles a la clienta sobre cuál es la lógica que reside detrás de este tratamiento y se basa en unos secretos comerciales, en un supuesto derecho a la protección de los secretos comerciales. Esto asciende a la Autoridad Austríaca de Protección de Datos, asciende a nivel judicial hasta que se plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia. Y se plantean dos preguntas fundamentalmente. Por un lado, ¿qué información tiene que facilitarse al interesado cuando solicita la lógica adyacente detrás de un tratamiento automatizado? Y por otro lado, ¿cómo debe actuar el responsable del tratamiento si esta información está protegida por secretos comerciales, ¿no? Pues en cuanto a la primera cuestión, el TJUE es claro y dice que el derecho de acceso no se satisface compartiendo un simple algoritmo o una fórmula matemática, no. Lo que establece es que debe aclararse de manera comprensible para el interesado qué datos personales se utilizaron, cómo fueron procesados y qué lógica subyace realmente en la decisión automatizada, de una manera que el interesado lo pueda comprender. Hablamos de algoritmos, de inteligencia artificial, puede llegar a ser muy complejo. La exposición al interesado debe ser clara para que entienda cómo se han tratado los datos. Y por otro lado, en cuanto a la segunda cuestión, ¿qué ocurre cuando esta lógica o este razonamiento está protegida por un secreto comercial que podría ser? Pues el TJUE recurre a la teoría de la ponderación, de la proporcionalidad, cuando dos derechos fundamentales o dos derechos entran en pugna, como es el caso del el derecho que establece el artículo 15 del reglamento y el derecho a la protección de los secretos comerciales. La autoridad judicial debe hacer una ponderación entre ambos derechos y finalmente llegar a una conclusión que no comprometa indebidamente derechos legítimos de las partes. Esta es un poco la conclusión a la que podemos llegar, que es que la sentencia refuerza la exigencia de transparencia en los tratamientos automatizados de datos personales, tanto, como hemos visto por un lado, como con la obligación de trasladar esta racionalidad lógica de la manera que se entienda, y por otro lado, con la obligación de que se lleve a cabo una ponderación de derechos. Sin más que exponer, ya solo me queda dar paso a mi compañero Ramón, que nos va a hablar de otro tema muy interesante. Muchas gracias, Pablo, y buenos días a todos los asistentes. Hoy me gustaría presentar una de las últimas iniciativas de la Comisión Europea en el ámbito del reglamento de datos, o en inglés el Data Act. Concretamente me refiero al informe final del grupo de expertos sobre el intercambio de datos entre empresas y los contratos de computación en la nube, publicado el pasado 2 de abril.
Esta iniciativa se enmarca en la aplicación del artículo 41 de la Data Act, que faculta a la Comisión para recomendar cláusulas contractuales tipo no vinculantes, y el objetivo es principalmente facilitar el acceso y el uso de los datos, así como mejorar la transparencia y el equilibrio contractual en los contratos de servicios en la nube. Pues bien, como resultado de este trabajo realizado por el grupo de expertos que lleva trabajando desde el año 2022, se han publicado dos tipos de documentos: unos modelos contractuales para el intercambio de datos entre empresas y unas cláusulas contractuales tipo para los contratos de servicios de computación en la nube. Ambos documentos son de uso voluntario, es decir, no son vinculantes y pueden adaptarse libremente conforme a las necesidades contractuales específicas de cada caso. Bien, en primer lugar, en el caso de los modelos contractuales para el intercambio de datos entre empresas, se han desarrollado 4 modelos distintos según el tipo de relación: entre tenedores de datos y usuarios, entre usuarios y terceros destinatarios, entre tenedores y destinatarios obligados por un usuario, y por otro lado, para el intercambio voluntario entre empresas. El objetivo de estos modelos es el de ofrecer herramientas claras y estructuradas para abordar cuestiones como el acceso, la confidencialidad, la compensación económica y el uso posterior de los datos. Y en cuanto a las cláusulas contractuales tipo, se han diseñado 7 cláusulas distintas que las partes pueden incorporar directamente en sus contratos de servicios en la nube. Entre ellas destacan las relativas a la portabilidad y finalización del servicio, también las que se enfocan en la seguridad, la responsabilidad o las limitaciones a la modificación unilateral de las condiciones. Y todas ellas lo que buscan es garantizar la equidad y facilitar el ejercicio del derecho del cliente a cambiar o salir de la relación con el proveedor de servicios en la nube en cuestión. Bien, otro aspecto muy útil del informe es que cada modelo y cláusula también va acompañada de explicaciones detalladas, ejemplos prácticos y múltiples opciones para adaptar su contenido a diferentes situaciones comerciales. Y ya para terminar, también recordemos que el Data Act entrará en aplicación dentro de unos meses, concretamente el próximo 12 de septiembre de este año, por lo que consideramos que es muy importante terminar de adaptar las relaciones contractuales ahora que todavía queda un pequeño margen de tiempo. Sin duda, documentos como el presente son claves para facilitar esta labor. Y con esto concluyo mi intervención. Muchas gracias por vuestra atención y doy paso ahora a nuestra compañera Lavinia, de nuestra oficina en Portugal, para que presente la siguiente novedad. Gracias y hasta pronto. Hola, buenos días. Gracias Ramón. Como indicaba inicialmente Albert, hoy vengo a hablar sobre el reglamento relativo al espacio europeo de datos de salud, que entró en vigor en el pasado 25 de marzo y tiene como objetivo revolucionar el acceso y el intercambio de datos de salud en la Unión Europea. Este reglamento representa una iniciativa muy ambiciosa para crear un entorno digital integrado que facilite el acceso, la utilización y el intercambio de datos de salud por todos los Estados miembros, abordando la necesidad crítica de disponer de una infraestructura de datos de salud unificada y resiliente, como se puso de manifiesto en la pandemia de COVID-19. Entonces, la Unión Europea reconoce que los datos de salud son un recurso valioso y que su fragmentación entre diferentes países, sistemas, que impide la posibilidad de impulsionar la investigación científica, mejorar los tratamientos y personalizar todos los cuidados de salud, al tiempo que se garantiza también la protección de datos y la interoperabilidad entre los Estados miembros. Así, la presente norma regula no solo la utilización primaria de los datos para la prestación de los cuidados de salud, pero también la posibilidad de utilización de los datos para finalidades secundarias de investigación científica. En cuanto al uso primario, que facilita el acceso a los datos electrónicos de salud en diferentes países de la Unión Europea, lo que resulta vital para emergencias médicas que requieren un acceso rápido a información precisa, también asegura una
consecuentemente una mejor continuidad de la atención, permitiendo a los profesionales de la salud de tener una visión completa del historial médico de un paciente, independientemente de dónde se haya proporcionado inicialmente el tratamiento. Por otro lado, y la principal innovación del reglamento radica en la gobernanza del uso secundario de los datos de salud para promover la investigación y la innovación. Es que tener acceso a grandes volúmenes de datos de salud anonimizados o pseudonimizados puede acelerar el descubrimiento de nuevas terapias y mejorar los diagnósticos y tratamientos existentes. Entonces, para que los investigadores, empresas o instituciones que para acceder a estos datos, el acceso es solo para fines específicos de entornos seguros y cerrados sin revelar la identidad de los individuos. Llamamos la atención que el uso secundario de los datos queda prohibido para fines comerciales, de publicidad, evaluaciones, de solicitudes de seguros, condiciones de préstamos y decisiones de empleo. Además de eso, el reglamento introduce la plataforma Health Data at EU, que es para facilitar todo este intercambio transfronterizo de datos electrónicos de salud para este uso secundario. Esta infraestructura tiene como objetivo claramente que aumentar la seguridad jurídica y respetar la privacidad de los individuos. No obstante los objetivos del reglamento y los beneficios que el mismo puede traer, la implementación del Espacio Europeo de Datos de Salud enfrenta algunos desafíos que deben ser cuidadosamente considerados, a saber, asegurar la protección de los datos cumpliendo con el RGPD, la adopción de estándares comunes y la integración de datos de salud de diferentes sistemas y países implica desafíos técnicos y la necesidad de inversiones en infraestructura y tecnología. Y lo más importante, que es la aceptación y la adhesión de los ciudadanos, de los profesionales de la salud, promoviendo la confianza y comprensión de sus beneficios, así como proporcionando formación y apoyo para su uso. Es una tarea compleja que requiere una estrecha colaboración entre las autoridades sanitarias de los Estados miembros. Por tanto, su aplicación será escalonada en varias fases desde 2027 hasta 2034. No obstante los desafíos, la creación de un espacio donde los datos de salud pueden ser compartidos de forma segura y eficiente, respetando la salvaguarda de los derechos fundamentales, representará ciertamente muchos beneficios para la vida y en particular la salud de los ciudadanos. Os mantendremos informados. Gracias por su atención y los dejo con Miquel Peguera. Gracias. Muchas gracias, Lavinia. Por mi parte, concluir simplemente con un apunte en relación con la regulación de la inteligencia artificial, que sigue su andadura. En el 22 de abril la Comisión publicó o abrió una consulta pública sobre las reglas para que rigen los sistemas de propósito general, los modelos de propósito general, que en el reglamento de inteligencia artificial se contemplan. Ciertamente se añadieron durante la tramitación legislativa, no estaban previstos al principio, pero la evolución tecnológica hizo necesario preverlos. Se consideran aquellos que pueden desarrollar competentemente un amplio rango o variedad de funciones y que pueden incorporarse en una variedad de ulteriores sistemas de inteligencia artificial. Y dentro de esos modelos de propósito general, algunos por su capacidad o por su alto impacto pueden ser considerados de riesgo sistémico y se les exigen unas
unas condiciones adicionales, unos requisitos más estrictos. Pues bien, la comisión, de acuerdo con la Oficina de Inteligencia Artificial y con el Comité de Inteligencia Artificial, está preparando unas guidelines, unas orientaciones sobre aspectos clave del régimen de los modelos de propósito general, para aclarar aspectos como la propia definición, como la noción de proveedor de estos modelos en distintos escenarios, como la propia noción de introducción en el mercado, que es lo que determina la vigencia o la llama a la aplicación del régimen específico. Pues bien, todos estos aspectos, así como también el modo en que los interesados pueden acudir al código, o podrán en su momento acudir al código de práctica que se está desarrollando también, como la firma de ese código de práctica puede de algún modo reducir la carga de obligaciones a las que están sujetos los proveedores de estos sistemas. Pues todo este conjunto de cuestiones va a ser objeto de esas directrices, y para prepararlas la Comisión ha lanzado esta consulta pública que estará abierta hasta el día 22 de mayo, y que no es vinculante. Una vez se reciba el feedback de los interesados, finalmente la comisión acabará dictando esas orientaciones, que estarán muy vinculadas también, o que vendrán a complementar el código de práctica que, como sabemos, ha ido iterando en diversas versiones, la última de las cuales, la tercera versión, se publicó el 11 de marzo, todavía como un borrador, y se espera, según dice la propia comisión, que para agosto de este 2025 estén publicados tanto las directrices como ese código de práctica, que vendrá a facilitar el cumplimiento de las obligaciones por los proveedores. Seguimos, por tanto, muy atentos a estos desarrollos. Como vimos también recientemente, la Comisión sacó las orientaciones sobre la noción de sistemas de inteligencia artificial, también unas orientaciones para entender qué debe considerarse y que no, según los casos, prácticas prohibidas de inteligencia artificial, y muchas otras orientaciones. El reglamento prevé que la Comisión vaya publicando más orientaciones para ir aclarando y ajustando a la práctica, a la práctica del sector, la regulación del reglamento, que escalonadamente va entrando en aplicación. Sin más, paso la palabra a Albert Agustinoy, que pondrá fin a esta sesión. Muchísimas gracias, Miquel, y muchísimas gracias a todos por vuestra fidelidad y atención durante las sesiones de Flashit. También, pues siguiendo la tradición, termino con un par de indicaciones que creo que os pueden ser útiles. La primera es que os esperamos el 3 de junio, el primer martes de junio, como es habitual, para la siguiente sesión de nuestro espacio. Mientras tanto, podéis seguir pues al día de las novedades que se produzcan en el ámbito de la propiedad intelectual, industrial y de la tecnología, pues a través de nuestro blog, el blog del Grupo de Propiedad Intelectual y Tecnología de Cuatro Casas, y si lo deseáis, incluso podéis descargar la aplicación Cuatro Casas Propiedad Intelectual, tanto para los sistemas de Apple, como para el resto de sistemas de Android, que no me salía ahora el nombre. Sin más, y después de este lapso, disculpad, pues no me queda más que desearos pues que tengáis muy buenas semanas, y esperar que os vea, que nos podamos ver el 3 de junio. Hasta entonces, que tengáis muy buen mes. Hasta luego.